Bienvenidos al OmniPodcast de Omnicom. Estamos encantados de tenerlos aquí en este espacio donde exploramos el futuro de la automatización industrial y del Smart Manufacturing. Cada semana nos sumergimos en conversaciones inspiradoras con líderes de la industria, innovadores y expertos que están transformando el sector con sus ideas y soluciones vanguardistas. Prepárense para descubrir insights valiosos, tendencias emergentes y casos de éxito que los ayudarán a llevar sus operaciones al siguiente nivel. Comencemos este emocionante viaje hacia la transformación inteligente. Hola, ¿cómo están? Soy Eduardo Acosta de Omnicom y en esta oportunidad tengo el honor de presentarles a José Montoya. José es nuestro director de la división de consultoría. José, ¿cómo estás? Hola Eduardo, muchas gracias por invitarme a esta serie de podcasts que inician hoy y bueno, un placer estar en este espacio. José, una pregunta. En la división, ¿cuántos proyectos hemos hecho? ¿En qué verticales? ¿Y cuántos países hemos estado? Bueno Eduardo, la verdad es que son más de 2.000 proyectos los que hemos ejecutado hasta ahora. Hemos tenido la posibilidad de estar solamente en el equipo de consultoría en más de 30 países. En todo Omnicom creo que sumamos ya cerca de 70 países. Y hemos tenido la fortuna de estar en diferentes industrias, sobre todo del sector manufacturero, pero también hemos estado en todo lo que es la industria de los pollos, reses, incluso pavos en Estados Unidos y en diversas locaciones de todo el mundo. Hemos estado en lugares tan remotos como en Vietnam, China, Rusia, donde uno jamás pensaría que una empresa podría llegar y pues la verdad es que nosotros lo hicimos y lo venimos haciendo hace mucho tiempo y pues es algo de lo cual estamos súper orgullosos. No, José, espectacular. ¿Y tú en particular en cuáles has estado o en cuáles has contribuido? Yo he podido participar en múltiples proyectos de manera remota, he estado en proyectos en Países Bajos, en muchas ubicaciones de Europa, pero en los proyectos que he estado involucrado en la fase consultiva, he estado apoyando proyectos en China, que es de hecho ese proyecto insignia que acá cuando lo hablamos a nivel interno hablamos mucho de esas experiencias en China. Pero también en Estados Unidos creo que si hacemos como que los ponemos una balanza, tal vez han sido en cantidad más esos proyectos que he desarrollado en este país, así como también recuerdo a finales de 2018 donde hicimos un proyecto en Brasil, en portugués. Qué chévere. Y bueno, eso ha sido básicamente... ¿Y aprendiste portugués entonces? Aprendí portugués para hacer ese proyecto. Uy, qué bien. Sinceramente, en ese momento no era tan fluido el portugués, pero pues bueno, lo hicimos y los resultados fueron súper buenos. José, espectacular. Ven, José, basado en tu experiencia, quería hacerte unas preguntas en la experiencia tuya y del equipo sobre el proceso consultivo. Entonces, ¿cuál es el desafío más común que enfrentan los clientes cuando quieren optimizar sus procesos? Bueno, Eduardo, yo creo que a nivel de desafíos podríamos mencionar varios, como por resaltar los más importantes. Yo me iría por un lado de resistencia al cambio. Ese tema de resistencia al cambio es algo que hemos visto mucho en multinacionales súper grandes. La noticia es, o la buena noticia es que lo involucramos en estos ejercicios consultivos porque nosotros lo que hacíamos era hacer una consultoría de todas las fases del estado actual, del estado futuro y llegamos hasta la implementación. Pero resulta que después de la implementación nos hemos encontrado con que ese usuario final no está haciendo uso de esas plataformas, de esos procesos, de esas tecnologías. Y resulta que las empresas hacen unas inversiones súper importantes en términos de transformación digital que muchas veces los operadores no están utilizando, no están haciendo uso de estas herramientas. Entonces yo diría que es crucial prestarle atención a este tema de resistencia al cambio porque pues va a ser muy difícil, imagínate, claro, esas inversiones tan importantes que se hacen y que no se haga uso de estas herramientas. Justo nos pasaba, se me viene a la mente un proyecto en Ohio, en Estados Unidos, a finales del año pasado, donde cuando hacíamos la presentación era un proyecto enfocado en atacar una iniciativa de optimización de procesos y estábamos haciendo la kickoff y se levanta alguien y dice, ustedes lo que vienen acá es a quitarnos estos puestos de trabajo. Y es normal entender optimización y automatización como sinónimo de eliminación de puestos de trabajo. Sin embargo, esto no siempre implica que vamos a reemplazar los recursos humanos por tecnologías. No siempre es así. Entonces yo creo que lo que hay que hacer es un acompañamiento
con este enfoque consultivo que, como te decía, lo involucramos, Claro. lo hemos incorporado a nuestro proceso consultivo, y es donde los acompañamos no solamente en esas etapas de definición de la estrategia, sino también de esa definición o ese acompañamiento post-implementación. Y esto lo venimos haciendo con unas herramientas de sensibilización, un acompañamiento con entrenamientos definidos para que a la final no se desperdicien todos estos esfuerzos que están haciendo las organizaciones. Sí. Entonces, más allá de eso, también es decirle al operador, decirle a ese usuario final, venga, es que esto representa unas ventajas no solamente a nivel compañía, sino también individuales, mostrarles a ellos por qué se les va a hacer el día a día mucho más fácil si utilizamos estas herramientas. Porque yo creo que lo que dicen es, no, yo soy el que sé de este proceso, yo llevo 30 años y usted no me va a enseñar a mí nada de eso, ¿cierto? Exacto, pasa mucho ese tema. También hay otro aspecto muy importante, y es cuando se hace una evaluación inadecuada o que no se utiliza la evaluación correcta de los procesos actuales. Y a lo que me refiero con esto es que muchas veces cuando hablamos de consultoría o cuando hablamos de un análisis previo a la implementación, se terminan atacando tal vez algunos dolores, que es como nosotros los llamamos internamente, que tal vez sí son importantes, pero no son tan prioritarios como parte del camino hacia la transformación digital. Y resulta que ese proceso o cuando se trabaja en estos dolores, pues muchas veces lo que hacen las empresas es que tal vez no están haciendo tanto énfasis en lo verdaderamente prioritario para ellos. Yeah. Nos pasaba también en una industria química donde nos llamaron para hacer una implementación, o bueno, la consultoría para una implementación de una solución ERP. Y resulta que, claro, nosotros fuimos a hacer la consultoría, hicimos todo el tema de levantamiento de información, pero resulta que cuando estamos haciendo este análisis nos encontramos con un problema gigante en los almacenes, en las bodegas. Y resulta que ellos estaban perdiendo cientos de miles de dólares en su producto terminado, y era porque estaban haciendo una gestión ineficiente de su inventario. Y ellos lo que querían hacer era una implementación de un ERP. Pues resulta que les presentamos esos dolores al equipo directivo y a la final terminaron orientando de manera diferente la consultoría. Hoy en día tienen un sistema WMS, que es un sistema de gestión de inventario, y a lo que voy es que el sistema ERP no es que no sea importante para ellos, de hecho es muy importante y me imagino que están cerca a implementarlo, pero lo verdaderamente necesario para ellos en ese momento en el que nosotros fuimos era implementar una solución de un WMS. Entonces va muy de la mano de ese ejercicio consultivo transparente, donde en realidad nosotros vayamos a atacar lo necesario. A la final, un conjunto de pequeños cambios puede que tenga un impacto mucho más grande que una solución mucho más compleja y mucho más robusta. Entonces, atacar lo verdaderamente necesario. Y tiene un tinte también psicológico, ¿no? Entender las personas, cómo se comunican entre las diferentes personas que manejan la planta. Bueno, esa parte cultural, ¿por qué es tan importante para iniciar un proceso de optimización de una transformación digital en una empresa? Yo diría que esta parte cultural y sobre todo contar con el apoyo del equipo directivo, Eduardo. Si no se tiene apoyo del equipo directivo en estos esfuerzos de esa transición en términos de transformación digital, va a ser muy difícil. Cierto. Y sobre todo porque esas acciones del equipo directivo y del equipo de liderazgo siempre se ve permeada esas acciones y se ve traducida en la cultura organizacional. Entonces, todas esas iniciativas que ellos impulsan a la final se traducen en la cultura que vive toda la empresa. Entonces, por eso es importante hacer énfasis también en la cultura organizacional. Si no se tiene una cultura de colaboración, una cultura enfocada a la mejora continua, va a ser muy difícil. De hecho, muchas veces las personas terminan subestimando este tema de la cultura organizacional y lo terminan haciendo después de la implementación. Yo diría que no hay como un orden para hacerlo, pero en lo que sí deberíamos hacer énfasis es que esta cultura organizacional en realidad esté permeada por todas las áreas de la organización, a nivel transversal, que no sea una cultura de silos, que no sea una cultura de un área solamente, sino que en realidad la estamos viviendo pues todos los que hacen parte de la cadena de valor de la compañía. Mira que me recuerdas de una aplicación que hicimos eso creo que fue en Ohio, en donde el operario tomaba mucho tiempo en recibir los resultados y se estaba frenando la entrada de camiones a la planta. Y el jefe le preguntó, ¿y tú por qué estás haciendo eso? Y el operario le dijo, pues es lo que siempre hemos hecho desde que me entrenaron, ¿sí? Eso es parte de la cultura organizacional, entender qué está pasando y cuáles son los tiempos
que toma cada una Exacto. de las actividades que están elaborando, ¿no? ¿Y cuáles son los críticos? Exacto, a la final no es solamente una consultoría en términos tecnológicos, de sistemas, de equipos, sino también de cambiar ese mindset. Sí. Por eso es que menciono tanto la cultura enfocada a la mejora continua, una cultura de colaboración, porque nos remontamos a lo mismo que mencionábamos anteriormente. Si tenemos esta resistencia al cambio, si no vamos a estar en la misma velocidad de cómo avanza la tecnología, pues va a ser a la final muy difícil. No, José, bueno, para ya entrar más en materia, ¿cuáles crees que deben ser los pasos iniciales que deben tomar las empresas en este proceso de optimizar las operaciones? Son una serie de pasos que normalmente nosotros seguimos o que tenemos pues consolidado en nuestro ejercicio consultivo. Allí en lo que normalmente nosotros hacemos énfasis es en hacer un diagnóstico profundo. Ese diagnóstico profundo es identificar ese estado actual. Nosotros, como normalmente lo explicamos en estos espacios, es que ese estado actual de las organizaciones es una fotografía de cómo la planta está en determinado momento. Y esto es lo que a la final nos permite identificar esas ineficiencias operativas, de identificar esos cuellos de botella y de también identificar esos dolores. Y a la final con estos dolores también nos ha funcionado mucho de hacer una analogía cuando estamos presentando, después de hacer todo este ejercicio tan exhaustivo, que tiene una carga documental bien importante, pero cuando lo estamos presentando al equipo directivo, a los gerentes de transformación digital, ellos normalmente se llevan una sorpresa de todo lo que levantamos y se llevan esta sorpresa de cosas que ellos no conocían. Nos pasó también a él, eso fue el año pasado, una empresa de insecticidas, donde uno de los dolores que nosotros les presentamos, y de hecho lo hacemos de una forma muy dinámica, como la forma como se lo presentamos a ellos, y es que les decimos, miren, ustedes, si miran ustedes esta fotografía, les presentamos un barquito y están en un océano y con un ancla, y les decimos, miren, ustedes la organización está representada por el barquito, pero si ustedes ven, están en un océano, ese es el mercado en el que ustedes compiten, pero mucho cuidado que hay unos dolores que están al lado de esta ancla que tiene el barquito. Si ustedes no le ponen cuidado a estos dolores, va a ser muy difícil que podamos avanzar en este proceso de transformación digital. Uno de esos dolores era que el usuario final no estaba utilizando una solución LIMS, una solución que cuesta, es carísima, es una solución súper robusta, súper compleja, que también cuesta muchísimo. Y resulta que el asistente de calidad estaba haciendo ese reporte de manera manual en un papelito y después lo llevaba a un Excel y ahí sí lo llevaba a un LIMS. Eso es normal. Entonces el equipo directivo, cuando analizaba estos dolores, era como que, ¿cómo es posible que esté pasando esto? Que hayamos invertido tanto en un sistema de estos y no y no solamente los esfuerzos económicos, sino a nivel de todas las transformaciones por las que tuvo que pasar la compañía para llegar a ese sistema, para que no la estén utilizando. Entonces, es de darle insights a la organización para que ellos tomen pues, decisiones informadas a partir de este análisis que nosotros hacemos. Entonces, eso es una porción de ese análisis que nosotros hacemos. Además de ese levantamiento de información, nosotros no solamente les decimos a nivel técnico, ustedes qué es lo que necesitan hacer, sino más allá del componente técnico, es decirle a nivel estratégico cuáles son esos objetivos en términos de la consultoría, en términos de la transformación digital, en términos del negocio. Y sobre todo en términos de la optimización de procesos, cuáles son esos objetivos que vamos a seguir, objetivos claros, objetivos alcanzables, pero lo más importante de todo es que haya como ese match entre los objetivos del proyecto consultivo, del proyecto de optimización de procesos con los objetivos organizacionales, porque a la final si no hay como este match va a ser también muy, muy complejo hacerlo. Vení, José, todo el tiempo hemos hablado hoy de optimización. Para ti, de una forma pragmática, ¿qué es optimización? Cuando hablamos de optimización de procesos es curioso porque siempre se le viene a uno a la cabeza como la solución, se le viene a uno a la mente la solución de lo que va a hacer. La tecnología, o sea, hay que poner esto, hay que poner un cable, hay que poner un computador, un software. Sí. Y pasa mucho con nuestros clientes cuando empezamos a hablar de esto, ellos terminan subestimando la parte consultiva porque inmediatamente están pensando como que listo, entonces voy a poner unos sensores en los equipos,
voy a utilizar IoT y que esto me recopile información para monitorear el rendimiento de los equipos. O pueden decir, no, es que lo que quiero tener es unos dashboards para ver unos indicadores del proceso, esto lo voy a incluso a conectar o voy a utilizar analítica avanzada, voy a utilizar business intelligence. Entonces, es una serie de soluciones que inmediatamente pensamos en la solución o hasta yéndonos a un plano más amplio de manufactura, empiezan a hablar es de un sistema de ejecución de manufactura para hacer una operación, una gestión de esas operaciones de manufactura mucho más eficientes, integrarlas con un ERP, si seguimos hablando en esta línea técnica, para hacer una gestión financiera mucho más ágil, para hacer una gestión de mis órdenes, de inventario, pero a la final esa selección tecnológica es muy importante, no le voy a quitar la relevancia, pero esto debería ser el último paso. Si lo hacemos al inicio, va a ser muy difícil que logremos tener éxito en estos caminos hacia la transformación digital. O sea, ¿te acuerdas que nosotros, a raíz de toda esa experiencia que hemos tenido, colocamos el eslogan de movernos más allá de la tecnología, Move Beyond Technology? Y era precisamente por eso, porque normalmente cuando arrancamos un proceso consultivo, la respuesta es, no tenemos tiempo. Arranquemos de una vez a implementar porque no tenemos tiempo. Y lo que nos hemos dado cuenta, basados en la experiencia que tú lo puedes confirmar, es que definitivamente ese proceso consultivo, que puede ser corto, puede llevar a unos resultados ya específicos. Creo que hay un ejemplo de una compañía de alimentos mundial que tiene su forma de implementar la tecnología, pero le agregamos nuestro componente consultivo, ¿no? Sí. Y ha sido el más exitoso. Sí, no, yo creo que casos de éxito podríamos compartir muchísimo. Lo que también es importante resaltar es que la consultoría no solamente llega antes de que se va a implementar, sino que durante la implementación también nosotros los acompañamos a seleccionar esa tecnología. No solamente les decimos, ustedes necesitan hacer esto, esto y esto a nivel técnico, sino también ese acompañamiento estratégico del proyecto macro a nivel pues organización. Y el equipo de consultoría se transforma como en ese equipo traductor de esos requerimientos del cliente a pasarlos a un idioma técnico con los desarrolladores. Como esas necesidades no expresadas, ¿no? Como hablaba Steve Jobs de Apple, esas necesidades que no tenían expresadas. Nosotros somos como ese link entre el cliente final y el equipo de desarrollo, que al final nosotros también en Omnicom no solamente contamos con un equipo de consultoría, también tenemos el equipo que trabaja en las soluciones, ya sea desde un punto de vista de automatización o un punto de vista de Smart Manufacturing, que también pues muchas historias de casos de éxito por ese lado, pero en lo que debemos estar claros y todos alineados es que hay que hacer consultorías personalizadas, o sea, no existen consultorías genéricas. Lo que implementamos el año pasado para Argentina a nivel de un sistema MES probablemente no lo van a necesitar en Estados Unidos, donde trabajamos en una consultoría más enfocada en upgrades a nivel de automatización y viceversa. Entonces, por eso, por más de que las empresas sean similares y que pertenezcan a la misma industria, la consultoría que debemos hacer siempre debe ser de manera personalizada porque los dolores no son compartidos entre empresas. Mira, José, me encantaría continuar contigo definitivamente por tiempo. Creo que ha sido un muy buen resumen de lo que hemos logrado, de lo que tú has logrado. Ya para terminar, quiero un poquito un plano más personal, más del día a día, más tuyo, y es, siempre hablamos de los proyectos y el éxito de los proyectos. Háblame de un desafío grande que has tenido, algo que realmente te ha impactado y que tú pensabas que iba a salir de una forma y no pudo salir, y cómo pudiste resolverlo. Bueno, inmediatamente, yo creo que son muchos retos los que nos vienen a la cabeza, no solamente a nivel personal, sino a nivel del equipo, pero inmediatamente pienso en los proyectos que hicimos en China, donde tuvimos la oportunidad de estar mucho tiempo en sitio previo al COVID. Como casi un año y medio, Antes ¿no? del COVID fue bastante tiempo el que estuvimos allá, y resulta que para nosotros hacer estos proyectos nos preparamos muy bien en el tema documental, tenemos un entrenamiento incluso a nivel cultural, de no solamente cómo debemos comunicarnos con el cliente, sino también cómo nos debemos comportar una vez estamos fuera de los espacios pues, de la planta, de las oficinas, que es muy necesario. Uno no va a llegar no es lo mismo ejecutar un proyecto en la Tama, hacerlo en el otro lado del mundo. Sí. Recuerdo que hasta hicimos el kickoff de manera remota con el project manager, que hacía las veces de traductor, pero vaya sorpresa cuando llegamos a una de estas plantas, y es que ni ellos hablaban inglés, ni nosotros hablábamos chino. No, imagínate. Y ese project manager que hacía las veces de traductor
sí iba a estar en el proyecto, pero precisamente No no en fue esa ese. planta. Ay, no era esa planta. Entonces, pues bueno, como buenos latinos, como buenos colombianos, buscamos la forma de, como decimos coloquialmente, buscar la comba al palo Sí. y solucionamos a punta de señas, a punta de dibujos. Nos hicimos entender, no voy a decir que fue fácil, fue algo súper difícil, pero terminamos a la final levantando todo lo que necesitamos levantar en términos de información. Y la ese día. aplicacióncita esa de mostrar, el hablar y mostrar. Esa funciona, es muy lenta, también nos apoyamos de esas aplicaciones. Cuando eso no están tan avanzadas como ahora, que hay tantas aplicaciones para hacer esa traducción en tiempo real, pero bueno, solucionamos y eso fue hace ya aproximadamente 6 años. Mira, José, ese proyecto fue exitoso. De hecho, nos felicitaron, nos dieron unas cartas de felicitación. Y aprovechando que es ese proyecto, quisiera que ya hablando del plano globalizado, intercultural, que nos hables un poco de cómo fue la celebración y el impacto que te causó esa celebración. Es algo que tienen que escuchar, que es espectacular que nos pase a los colombianos, ¿no? Bueno, sí, la verdad es que fueron muchas plantas en las cuales hicimos la consultoría, que hoy en día ya tienen su sistema implementado, con su tecnología y todo lo que alguna vez hablamos, alguna vez hablamos en el ejercicio consultivo. Ese último día, si nunca se me va a olvidar, es una cena que nos invitaron, nos dijeron que nos vistiéramos apropiadamente y nosotros, pues bueno, va a ser No, dicho, va a ser un restaurante francés. un restaurante pues súper... Sí. Y bueno, fuimos al restaurante y dijeron que nosotros teníamos la posibilidad de escoger el plato que íbamos a nosotros nunca se nos hizo raro, simplemente como que escoger el plato que vamos a comer todos, pues re bien. El plato, si no, si cada uno tiene una opción, un menú, y tú imaginas un menú. Sí, exacto, sí. Pero cuando llegamos resulta que es muy curioso, todavía tengo la imagen en la mente que entraba uno y habían peceras al lado y lado, y cada una de estas peceras tenían unos sapos grandísimos, unas ranas también, ranitas, sapos, y el cliente decía, José, pues estamos celebrando acá por ustedes, por el equipo de Omnicon. Ahí está el menú. Adelante, escojan. Cuando nosotros pensamos que eso hacía parte de la decoración del lugar. Ay, ay, ay. Y pues bueno, no, a la final yo lo que hacía era escoger el sapito más pequeño porque no me imaginaba comiéndome uno de estos sapos. Cuando el cliente como que, no, mira, ese está más gordito, escoge este. Lo van sacando con una mallita y ese fue el que nos pusieron en el platico. Pero bueno, una muy buena experiencia. Nunca me lo imaginé, pero es de los platos más deliciosos que he probado en espectacular. O sea, esas experiencias que han podido ustedes han sido maravillosas. José, muchas gracias a todos, muchas gracias. Y bueno, esperamos poder seguir compartiendo con ustedes toda nuestra experiencia de Omnicon. De verdad, muy agradecidos y muy orgullosos.